Bienvenidos al canal de los telepensantes, Esfera Pública. Hoy día vamos a trabajar el tema de ¿qué tipo de Estado tiene Chile? Porque se habla de un Estado fallido, se habla de un Estado liberal, se habla de un Estado que de alguna forma podría acercarse a lo que los libertarios dicen un Estado mafioso. Y es importante atender a este asunto justamente porque si nosotros estudiamos a Maquiavelo, Maquiavelo dice que las instituciones nacen de una forma y luego en la vida puede suceder que se vayan corrompiendo. Entonces la hipótesis que les quiero avanzar acá es que la forma del Estado en Chile es un Estado que nace republicano, digamos, y el tiempo ha ido produciendo una cierta gradación de sus instituciones que lo acerca entonces a un Estado mafioso, y esa es la parte de la vida del Estado que nos encontraríamos antes del Estado fallido. Y vamos a tratar también, digamos, al Estado de Chile como un Estado fallido en los terrenos de la novena región. Bueno, lo primero que tenemos que decir del Estado es que para Max Weber es una asociación de dominación. O sea, el Estado es una asociación de dominación con carácter institucional que detenta el monopolio de la violencia. Interesante esta definición, porque resulta que si nosotros vamos con Hannah Arendt, para Hannah Arendt esta situación llevaría a que necesariamente el Estado terminase siendo el dominio de unos pocos sobre unos muchos. Hay un instinto, que es el instinto de la dominación, que movería desde Hannah Arendt, bajo esta perspectiva weberiana, a una cierta élite para instrumentalizar a las masas. Usted vaya pensando si es que esto le resuena con la realidad que usted conoce o no. Bueno, desde la teoría política, entonces, el Estado sería un ente, una institución legítima. ¿Por qué? Bueno, los contractualistas, que son principalmente tres, hay un cuarto que podría decirse John Rawls, pero los clásicos son Thomas Hobbes, John Locke y Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Vamos a ver a los dos que se acercan. Bueno, John Locke es liberal, ¿no es cierto? Y Thomas Hobbes siempre está ahí como con un pie en un lugar y otro en otro. Y a Rousseau lo vamos a dejar de lado porque obviamente que a lo que conduce la teoría contractualista de Rousseau es al totalitarismo, es al despliegue del colectivo sobre el individuo, al punto de que termina diciendo que al individuo el colectivo lo va a obligar a ser libre. Imagínense la contradicción, una persona obligada a ser libre. Bueno, ¿por qué es importante el contractualismo? Porque el contractualismo nos enseña, de alguna forma, o imagina, por qué surge el Estado. Y dicen que hay un contrato. Habría un contrato entre los ciudadanos que sin Estado viven en un estado de naturaleza. Entonces, la diferencia es entre John Locke y Thomas Hobbes es que el estado de naturaleza en Thomas Hobbes es un estado de guerra entre todos los seres humanos por la competencia, por los bienes que puedan haber, por la competencia también en términos de la protección de la propia vida, porque se supone que una persona bajo el estado de naturaleza de Thomas Hobbes se sentiría permanentemente amenazada por los otros en su vida, entonces preferiría ir y atacar al otro antes de ser atacada a ella. Bueno, en John Locke es completamente distinto. En John Locke las personas sin el Estado son personas que se llevan bien, obedecen al respeto del derecho de la propiedad, de la libertad, de la búsqueda de la felicidad, ¿no es cierto? Y de la vida. Esos son los 4 derechos que toda persona que oye la voz de la razón respeta en sí misma y de los demás. El problema, dice, es que de pronto surge, ¿no es cierto?, surgen algunas personas que no oyen la voz de la razón, y cuando los demás quieren hacer justicia terminan cometiendo venganza. Entonces, ¿qué es lo que dice? De ahí es que se llama a la creación de un Estado, se acude al contrato, emerge un Estado cuya finalidad exclusiva es la de imponer leyes justas para todos, bajo cuyo marco se respete entonces el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. En cambio, en Thomas Hobbes, el Estado surge porque de esta guerra total, de todos contra todos, es el Estado con todos los poderes concentrados, el que es capaz de hacer que los hombres cumplan con su palabra, el que les impone una moral, o sea, los seres humanos no tendrían moral sin el Estado,
y por lo tanto tampoco tienen derechos sin el Estado. En cambio, en John Locke, que es liberal, los derechos de las personas son anteriores a la existencia del Estado. Bueno, habiendo explicado eso, es importante tener claro que John Locke es uno de los primeros en decir que el poder absoluto del monarca tiene que ser dividido, mientras que para Thomas Hobbes tiene que seguir siendo un poder absoluto. ¿Qué le pasa a los libertarios cuando ven a los liberales que consideran al Estado como una institución necesaria, al mismo modo que la considera John Locke? El libertario lo mira con escepticismo. El libertario en el fondo dice que la institución del Estado no existe como un ente abstracto. Son personas con intereses y personas cuyos intereses los llevan a organizarse de tal manera que puedan extraer los recursos de las demás personas y tener privilegios que las demás personas no tienen. ¿Está pensando en alguien conocido? Bueno, parte de esos privilegios, ¿no es cierto?, es la violación del Estado de Derecho, y tuvimos esta semana el lindo caso, la semana pasada, digamos, del señor Gutiérrez, ¿no es cierto?, haciendo algarabía sobre su fuero parlamentario para violar el Estado de Derecho. Esta es gente que vive en una situación de privilegio y nadie puede decir que no. En Chile los parlamentarios, solamente por su sueldo parlamentario, forman parte del 3% más rico del país. Ya vamos a entrar en ese tema. Entonces, ¿qué es lo que dicen los libertarios? Dicen esto es una mafia. Todas las demás personas actuamos colaborativamente bajo ciertas regulaciones que podrían estar en ausencia del Estado exactamente igual. Y ellos se organizan justamente para extraer los recursos de los demás. Entonces, el punto es que esa situación nos lleva a que tenemos dos tipos de Estado dentro, o concepciones del Estado dentro de lo que es el pensamiento liberal libertario. El Estado republicano y el Estado que se considera es una mafia. Entonces veamos qué es lo que dicen los Founding Fathers sobre esto, los padres fundadores de Estados Unidos. Dicen que el Estado republicano, al gobierno que ocupe, digamos, los puestos de un Estado republicano, le corresponde la administración general e imparcial de las leyes a ciudadanos y gobernantes. Imparcial, se dan cuenta, Estado de Derecho. Dicen, si los gobernantes intentaran beneficiar a un grupo particular, Publius, es decir, los padres fundadores que usaban este seudónimo, confía en el espíritu vigilante y viril del pueblo. Pero si éste estuviera envilecido al nivel de aceptar una ley que no fuera obligatoria para gobernantes y para el pueblo, entonces el pueblo debe prepararse para cualquier cosa menos para la libertad. Entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo, ¿no es cierto?, que está en tensión, producto de toda la violencia que vienen viviendo hace ya décadas, ¿no es cierto?, los habitantes de la Araucanía, pero además toda la violencia que se desató a nivel nacional desde el 18 de octubre en adelante. Está en tensión este supuesto contrato entre el Estado que tenemos, porque en el contrato lo que yo hago es decir, ok, yo renuncio a mi derecho a la autodefensa. Estamos viéndolo desde John Locke y también desde Thomas Hobbes, desde los dos autores. Te entrego a ti ese derecho y tú a cambio te comprometes a protegerme. El compromiso del Estado es el de proteger a sus ciudadanos. Entonces, donde ese Estado no cumpla el compromiso, lo lógico es decir que el ciudadano recupera su derecho a la autodefensa, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo, lo que tenemos es una cosa muy distinta. Lo que nosotros estamos viviendo ahora un poco está respondiendo a la concepción que tiene Rothbard, que es un autor libertario también, sobre el Estado. Miren, dice, el Estado es la más vasta y más formidable organización criminal de todos los tiempos, más eficaz que cualquier mafia de la historia. Cuando uno ve las guerras, cuando uno ve la forma en que se han comportado en general, ¿no es cierto?, uno piensa, bueno, es una perspectiva plausible. Así que lo que vamos a hacer ahora es analizar cuáles son las dinámicas mafiosas que se han ido instalando en el Estado chileno y han ido transformando este Estado, que era un Estado republicano, en un Estado que todos tenemos la sensación hace un rato que está capturado, digamos, por personas con actitudes mafiosas y que puede terminar, y en la novena región termina en Estado fallido. Ese sería más o menos
el proceso de corrupción del Estado que está viviendo Chile. Entonces, bueno, vamos a entrar inmediatamente en cuál es el problema a nivel discursivo. A nivel discursivo, lo que ha imperado en la justificación, digamos, de la violencia es lo que Jorge Gómez Millas llamaba la falacia de género sumo. ¿Y de qué se trata esta falacia? Esta falacia se trata de que cuando la gente habla de que como el sistema es violento, que como el capitalismo es violento, que como la historia fue violenta con estos pueblos, etc., entonces se justifica la violencia real que es la que se comete hoy. O sea, esta falacia sirve para esa justificación. Entonces yo voy y puedo, como lo hizo la primera línea, destruir Santiago entero porque el sistema es violento. Sin embargo, no tienen absolutamente ninguna prueba de ello. Y uno se da cuenta de que eso se hizo fuertemente presente en la crítica que se le hizo a personas mapuches y no mapuches que fueron a desalojar a las municipalidades, a los violentistas que tienen tomados las municipalidades, ¿no? Se les acusó de racistas y xenófobos. Ahí sí importa, pero cuando los que están siendo afectados son los demás, son los que no forman parte de estos grupos violentistas, entonces ellos están luchando por una injusticia histórica. ¿Se dan cuenta? Entonces, la violencia está justificada en este país a partir de la falacia de género sumo de Jorge Gómez Millas. Como algo abstracto es violento, luego yo estoy autorizado para actuar violentamente y violar los derechos de los demás. En este contexto, cuando el Estado amenaza con querellarse a las personas que fueron legítimamente desde la autodefensa y la autotutela a recuperar su derecho a una vida sostenible, lo que está haciendo el Estado es exigirle a los ciudadanos convertirse en víctimas de los victimarios, del que venga. Está protegiendo los derechos de ciertas personas a transformarse en victimarios de otras, ¿no? Y quienes acusan a las personas que se defienden ante un Estado que no está funcionando, de xenófobas o de racistas o de violentas o lo que sea, en realidad son personas que no entienden o no creen que los derechos humanos son anteriores a la existencia del Estado. Cada uno de nosotros, y esto lo dice la teoría misma de los derechos humanos, por el solo hecho de haber nacido ser humano tiene derechos que son inalienables y que no dependen del Estado, digamos, de turno. Entonces esta gente lo que está haciendo es negar ese principio, ¿no? Y así es como hoy día tenemos estas dinámicas mafiosas instalándose cada vez con mayor fuerza dentro del Estado. Y lo vemos, digamos, cuando ahora se están tramitando todas las iniciativas para evitar de que existan límites a que una persona de un determinado puesto o cargo dentro del gobierno pueda asumir otro, cuando se suponía que habían conflictos de interés y por eso se había establecido, ¿no es cierto?, esas limitaciones. Bueno, veamos cómo ha estado funcionando este Estado mafioso. Un poco les voy a dar algunas cifras porque es importante. Bueno, no solamente nuestros parlamentarios están dentro del 3% de los más ricos del país, sino que además, según el INE de 2017, la brecha para el mismo cargo dentro del Estado y el mercado daba un 44% más de ganancia al burócrata que al privado. 44% más. Yo no creo que esto haya cambiado mucho en el último tiempo. Sigamos con las cuentas, ¿no? El tema de los senadores. Cada senador nos cuesta 374 millones de pesos anuales y cada diputado 296 millones de pesos. Entonces, cuando uno ve el tema de los viáticos, en 2018, entre marzo y octubre, la Cámara gastó 944 millones de pesos en viáticos. Imagínense lo que es un viático. ¿Qué es lo que es? Es lo que se le paga al senador o al diputado por ir a trabajar al Congreso o al paraíso, para que aloje, coma, etc. Ese viático es de 80.000 pesos diarios, versus el viático de cualquier chileno normal, un camionero, que fluctúa entre los 8.000 pesos y los 12.000 pesos. Además, digamos con esto que en Valparaíso se puede arrendar fácilmente por el mes completo un departamento por 230.000 pesos. El aumento del gasto estatal ha sido tremendo en los últimos 10 años. Acá les tengo algunas cifras. Esto es de
el Diario Financiero. Algunas veces lo he citado, pero yo creo que siempre hay que volver a estas cifras. Dice, esto les voy a decir la fecha para que si es que lo quieren buscar. Es del 24 de enero del 2020. Entonces, las cifras que impresionan del Estado. El Estado en Chile aumentó su gasto en términos absolutos en un 70% real en los últimos 10 años, un periodo en el que la población no creció más de 10%. El gasto en educación en ese periodo se incrementó un 144% y en un subconjunto de ella, el universitario, 280%. El gasto en salud creció 101% y los servicios de policía 117%. A esto veamos cómo ha crecido la cantidad de contrataciones. En 1995 el Ministerio de Salud tenía 67.000 funcionarios. En 2005 esa cifra subió a 81.000 y a fines de 2018 ya eran 175.000. Lo mismo pasa más o menos con el Ministerio de Educación, donde pasa de 9.200 funcionarios a 37.500, sin las municipalidades. Y de ahí ya se incrementa a 130.000 funcionarios, llegando a los 367.000 en el 2018. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿dónde está el Estado neoliberal? El Estado de los malignos, ciudadanos egoístas, que bajo este modelo perverso no queremos ayudar al prójimo. No, este es un Estado mafioso. Es un Estado mafioso que se está llevando la plata para la casa. Ese es el problema. No es que sea neoliberal ni que los chilenos no paguemos suficiente en impuestos. Es que 8 de cada 10 políticas públicas acá no funcionan. Y según los estudios Rolf Luder, el 60% de lo que se invierte en gasto social se lo lleva el burócrata. No es que nosotros no hayamos hecho un esfuerzo tremendo por ayudar al prójimo. Y ahí entro al otro tema. El otro tema que es importante es la forma en que esta mentalidad mafiosa extorsiona a la gente. Fíjense que supuestamente nosotros somos neoliberales y egoístas, pero si uno ve esas cifras, uno se da cuenta que el chileno se ha metido la mano al bolsillo insistentemente para sostener a un Estado que finalmente no hace la pega. Pero además, lo que ha pasado ahora es que tenemos este éxito de la falacia que les mencionaba de género sumo, ¿no? Donde los que son los oprimidos por el sistema, por el capitalismo, los pobrecitos, los sin oportunidades, tienen derecho a destruir la vida de los demás. Y los que el Estado ha dejado completamente desamparados y recuperan su derecho a la autodefensa, esos son xenófobos y racistas. Lo último que les quiero hablar es del derecho a la desobediencia civil. John Locke, y esto se olvidan ciertos liberales que creen que porque uno en algún momento le pone un límite al poder estatal en términos de si el Estado está corrupto, luego John Locke, ¿qué es lo que va a decir? Donde quiera que dos hombres se hallen sin ninguna norma permanente ni juez común al que apelar, entonces se halla en estado de naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? No existe el Estado. Y en el estado de naturaleza yo no le he entregado mi derecho a la autodefensa a nadie. Es mejor, dice John Locke, estar en un estado de naturaleza que bajo reglas injustas de un mal gobierno. En la anarquía, al menos, cada uno tiene el derecho a defender lo suyo. Vamos finalmente con el tema del Estado fallido. Les quiero describir en qué consiste, cómo se define. Un Estado fallido se caracteriza por un fracaso social, político y económico, caracterizándose por tener un gobierno tan débil o ineficaz que tiene poco control sobre vastas regiones de su territorio, no provee ni puede proveer servicios básicos, presenta altos niveles de corrupción y de criminalidad, refugiados y desplazados, así como una marcada degradación económica. Claramente estamos hablando de la Araucanía. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la estrategia en la Araucanía? La estrategia que han tomado estos grupos violentistas extremos consiste en poner sobre la mesa una exigencia que no es dialogable, que es la creación de un Estado dentro de otro Estado. ¿Qué logran con eso? Que nunca haya una mesa de conversación, que nunca haya una posibilidad de llegar a un acuerdo, porque no se puede hablar sobre la creación de un Estado dentro de Chile. Ningún gobernante va a aceptar una cosa así. Y esta es una estrategia, política con efectos potentes,
porque en vista a que no hay diálogo posible y no hay representantes, porque ellos siempre, cualquier representante que pueda salir, lo van a aportillar, digamos, ¿no? Entonces tampoco se le pueden hacer propuestas para la resolución del conflicto y por mientras ellos hacen su negocio. ¿Y en qué consiste su negocio? Ya lo sabemos, narcotráfico, robo de madera y le cobran tributo a los agricultores. Si usted es un agricultor en la 9ª región, cerca de los territorios en conflicto, le van a venir a cobrar un porcentaje alto de su cosecha bajo amenaza de, si no, quemarla absolutamente toda. Y en eso está viviendo la gente hoy día en la 9ª región. Así es que a decirle a las autoridades que hoy día quieren dialogar con esta gente bajo esos conceptos, que se hagan cargo, que no es posible simplemente cuando a uno se le está exigiendo el máximo, ¿no? Quien todo lo quiere, dice, acá les voy a hacer una última cita, dice Boutwork, que era un discípulo de Kant, dice: si doblas la caña, se romperá. Quien mucho quiere, no quiere nada. Y uno podría decir, bueno, quizás están pidiendo mucho porque están bajo estos ideales, ¿no es cierto?, de las etnias, y etcétera, pero no es así. La verdad es que esa es una estrategia para evitar toda posibilidad de diálogo. Y los quiero dejar invitados porque el viernes en Canal Nuevamente haré una entrevista a una persona que se llama Ruth Hurtado. Ella es presidenta de Mujeres por la Araucanía y se ha dedicado, esto va a ser a las 7 de la tarde, lo hago por el canal de la Tere, tiene más suscriptores y la idea es llegar con ese mensaje a la mayor cantidad de gente posible. Forma parte de mi trabajo por un Chile mejor. Y ella nos va a contar en qué situación de abandono se encuentran las víctimas del terrorismo en la 9ª región. Así es que los dejo invitados a sintonizar canal de Fundación Nuevamente el viernes a las 7 de la tarde. Espero haberles hecho un aporte. Yo sigo aquí trabajando gracias al aporte que ustedes me hacen a mí, en especial quienes me apoyan por Patreon. Que tengan una muy buena semana.